revelados los increíbles hechos medievales que todos creían y que son totalmente falsos. Alejandro, un joven profesor de historia en un pequeño pueblo de México, sentía que su pasión por el conocimiento se desvanecía cada día. A sus 28 años, se enfrentaba a una clase repleta de miradas vacías, rostros sin interés y murmullos despectivos ante sus intentos de hacer la historia vibrante y emocionante. La frustración lo consumía, mientras se cuestionaba si realmente tenía la capacidad de conectar con sus alumnos. Cada día, salía del salón sintiéndose derrotado, como si estuviera hablando a las paredes. Una tarde, mientras exploraba el desván de su abuela, encontró antiguos documentos cubiertos de polvo. Al abrirlos, revelaron un oscuro secreto familiar. Su abuelo, un historiador excepcional, había sido despreciado por la comunidad académica y obligado a renunciar a su carrera. La idea de que su legado había sido destruido le revolvió el estómago. Alejandro sentía el peso de la historia, no solo como académico, sino como su nieto y guardián de una verdad que debía salir a la luz. ¿Cómo podía reconciliar la traición de su abuelo con su deseo de enseñar? Ese dilema moral lo mantenía despierto por las noches. Al regresar a clase, la determinación lo invadió. Decidió desafiar a sus alumnos a cuestionar lo que sabían sobre la historia y, para su sorpresa, algunos comenzaron a exhibir un interés genuino. Sin embargo, la resistencia no tardó en llegar, ni siquiera en su propia casa. Su madre, quien siempre había priorizado el trabajo manual y tradicionales, lo miraba con desconfianza cuando él hablaba sobre su ambición de reivindicar la memoria de su abuelo. La tensión era palpable, y se preguntaba si valdría la pena luchar en un mundo que parecía desestimar el poder del conocimiento. En la universidad, los académicos parecían escépticos de sus ideas. Un día, durante un debate crucial, expuso su investigación, pero el ambiente se volvió hostil cuando algunos comenzaron a descalificarlo, acusándolo de ser un soñador sin fundamento. La presión en su interior crecía, se debatía entre el deseo de ser un defensor de la verdad y el miedo de perder el respeto de sus colegas. La voz de su abuelo resonaba en su mente, advirtiéndolo sobre los riesgos de desafiar el status quo. Mientras revisaba los documentos en la biblioteca, encontró una conmovedora carta de su abuelo, llena de sueños que nunca se realizaron y advertencias sobre los peligros de luchar solo. Todo comenzó a sentir un peso diferente en sus hombros. Sabía que debía hablar. Necesitaba hacerlo con más fuerza. Aumentó su pasión durante las clases, hablaba con fervor sobre el conocimiento y su capacidad de liberarnos de las cadenas del pasado. Pero, incluso mientras lo hacía, sentía el juicio de su madre y de otros que no compartían su visión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia lo envolvía, y ya no podía distinguir entre el deseo de luchar por su verdad y el temor a la soledad. La noche anterior a su presentación final en la universidad, una carta amenazadora llegó a sus manos, advirtiéndole que su proyecto sería descalificado si no se detenía. Alejandro se sentó a la sombra de su abuela, buscando respuestas en su mirada. En ese instante, una voz familiar interrumpió desde el fondo del auditorio, una revelación que cambiaría el rumbo de su lucha. Alejandro giró lentamente hacia la fuente de la voz. Allí, en el fondo del auditorio, un rostro conocido, el de su viejo amigo Martín, le sonreía con una complicidad inquebrantable. Ese gesto iluminó un rincón oscuro de su alma, la certeza de que no estaba solo en su cruzada. Martín había sido su compañero de estudios, y su voz clara y decidida siempre supo desafiar lo convencional. Mientras el murmullo de la sala continuaba, Alejandro sintió cómo la ansiedad que le invadía se convertía en energía. Tenía claro que esa presentación no sería solo suya, sería un testimonio sobre su abuelo y una declaración sobre el valor del conocimiento. Esa mañana, mientras ensayaba, había imaginado varias formas de presentar sus hallazgos, pero ahora sabía que su enfoque debía ser diferente. Era el momento de conectar con su audiencia, de hablar desde el corazón. El día de la presentación, al subir al podio, notó cómo las miradas escépticas aún lo examinaban con desconfianza. Sin embargo, su determinación se enraizó en su interior. Comenzó relatando la historia de su abuelo, no solo como un aviso sobre la verdad olvidada, sino como una bandera de resistencia ante aquellos que intentaban silenciarlo.
Al contar anécdotas vivas, sin adornos, logró capturar la atención de algunos estudiantes que antes parecían ajenos. Mi abuelo no renunció porque estuviera equivocado, sino porque aquellos a quienes él cuestionó no toleraron que se cuestionara su autoridad, pronunció con voz firme. Las palabras resonaron, como una revelación compartida en un espacio donde el conocimiento debía imperar. A medida que se adentraba en su exposición, usó dinámicas interactivas para involucrar a más oyentes. Propuso momentos de reflexión, cuestionando ante ellos su propia percepción de la historia. ¿Qué es realmente la historia? ¿Un relato que nos han impartido o una serie de hechos que debemos descubrir por nosotros mismos?, se preguntó, sabiendo que esa incertidumbre podría ser la chispa que necesitaban. La sala comenzó a llenarse de murmullos entusiastas. Algunos estudiantes, animados por la energía palpable, comenzaron a hacer preguntas, desafiando a Alejandro a profundizar aún más. La sorpresa le atravesó, nunca había imaginado que sus alumnos pudieran mostrar tal interés y curiosidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia de la carta amenazadora ecoaba con creciente intensidad. ¿Qué pasaría si todo esto se venía abajo? La posibilidad de un fracaso inmediato pesaba, pero su deseo de seguir adelante se fortalecía ante la expectación creciente de quienes lo escuchaban. La presentación concluyó en un clímax inesperado. Ante el auditorio electrificado, levantó la carta que había recibido, sosteniéndola entre sus manos como símbolo de resistencia. No permitiré que el miedo controle mi vida ni la historia que represento, dijo, con una certeza que resonó en sus palabras. Al finalizar, Alejandro caminó hacia Martín, quien le ofreció un gesto de apoyo, culminando el momento mágico de conexión. Pero la tensión aún permanecía, como una sombra acechante tras todos los aplausos. Mientras se retiraban, una figura emergió del fondo de la sala, el decano de la facultad, conocido por su desdén hacia quienes osaban desafiarlo. La mirada fría y calculada del decano hizo que el estómago de Alejandro se encogiera. Era evidente que había mucho más en juego de lo que parecía. Alejandro se detuvo, enfrentando su mirada, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Era esta la lucha que había estado esperando o simplemente el inicio de una guerra que no podía ganar? La respuesta a esa pregunta, como el destino de su carrera, estaba a punto de revelarse. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro se encontraba atrapado entre el alivio de la presentación y la inminente confrontación con el decano. Aquel hombre, cuya mirada punzante atravesaba su confianza como una lanza, representaba la antítesis de todo lo que había proclamado durante su discurso. Cada paso que daba hacia él se sentía como un desafío personal, un enfrentamiento directo con sus miedos más profundos. Bien hecho, Alejandro, comenzó el decano, su voz suave pero cargada de un desdén apenas oculto. Sin embargo, es sencillo jugar a ser David cuando enfrentas a un Goliat que carece de una verdadera estructura. Cada palabra parecía diseñada para minar la meritocracia que Alejandro había defendido, y su estómago se retorció al sentir la presión de las afirmaciones no solicitadas. Si la historia que presentó es la verdad, ¿por qué no tenemos un consenso general sobre ella? Continuó el decano, dejando caer el último argumento como una bomba atómica. Las miradas de presentes se dirigieron a Alejandro, expectantes. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero reto no consistía únicamente en argumentar su investigación, sino en defender su existencia profesional en un entorno donde las verdades a menudo se moldeaban para servir intereses más oscuros. Con un movimiento calculado, Alejandro tomó aire. La historia se construye sobre las narrativas que elegimos recordar, no sobre las que se nos imponen, replicó, desafiante. En su interior, una chispa se encendía, empujándolo a compartir su aprendizaje no solo sobre su abuelo, sino sobre el valor de la verdad. Martín, cercano, lo observaba con atención, alentándole silenciosamente. El apoyo de su amigo se sentía como una armadura. Alejandro comenzó a recordar cada desafío enfrentado en su camino académico. No se trata de imponer una verdad absoluta, sino de abrir la puerta a muchas verdades que podrían haberse perdido en el olvido. La historia no es solo sobre artefactos, sino sobre el testimonio humano, sobre las vidas que fueron vividas y las voces que fueron silenciadas. El decano frunció el ceño, visiblemente molesto. Era claro que la aversión hacia lo que Alejandro decía iba más allá de una simple discrepancia académica. Fue un recordatorio brutal de que cada avance en su carrera podría resentir la resistencia de quienes preferían el status quo. La agudeza en su respuesta comenzó a atraer murmullos de apoyo entre los asistentes. Alejandro supo que, aunque el decano intentaba desacreditarlo, él había comenzado a labrarse un camino en la mente de su audiencia.
Tal vez se tratara de más que solo una presentación, era un despertar, una nueva ola de pensamiento. Mientras lidiaba con esa confrontación, la llegada a su mente de una idea, casi fugaz pero poderosa, reveló que no era solo el conocimiento lo que estaba armando su argumento sino su convicción personal. Enfrentar al decano no solo era un acto de defensa profesional, sino una manifestación de su identidad. Usted puede intentar deslegitimar lo que he presentado, pero lo que lucha por borrar es, en última instancia, la voz de aquellos que merecen ser escuchados, finalizó, sintiendo cómo su fuerza interior crecía. El silencio que siguió era pesado, casi palpable. Las miradas de complicidad comenzaron a brotar entre asistentes, muchos convencidos por su fervor. En ese instante, Alejandro se sintió más que nunca el protagonista de su propia historia. Sin embargo, el decano no se rendiría tan fácilmente. Ajustándose la corbata con una sonrisa torcida, dio un paso adelante. Te admiramos por tu pasión, Alejandro, pero no olvides que en el mundo académico, el juego tiene reglas. ¿Estás preparado para lo que viene si continúas por este camino? Esa pregunta, cargada de ambigüedad y amenaza, lo dejó aturdido un instante. La batalla apenas comenzaba. Mientras el decano se alejaba, Alejandro sintió que había abierto una puerta hacia un nuevo capítulo en su vida. La incertidumbre era un mar en el que estaba a punto de navegar. Un pensamiento dominó su mente: ¿cómo podría llevar su mensaje más allá de esa sala? Había mucho en juego, y la acción debía ser inmediata. Era hora de descubrir realmente qué estaba dispuesto a arriesgar para defender sus convicciones. Y mientras se enfrentaba a este nuevo desafío, la pregunta aún resonaba: ¿podría sostener su verdad frente a quienes deseaban mantener la historia cerrada? Alejandro salió de la sala, el eco de la confrontación aún reverberando en su mente. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina lo impulsaba, pero también lo hacía consciente de la magnitud de lo que había comenzado. La mirada del decano había sido un recordatorio brutal de que no todo el mundo abrazaría sus ideales. Su viaje no sería solo académico, sería un acto de resistencia personal. Caminó por el pasillo, sintiendo el peso de miradas curiosas. Se enfrentaba a un dilema: seguir el camino convencional que le ofrecía estabilidad y aceptación dentro de la academia, o arriesgarlo todo por defender una visión más amplia de la historia. La presión de conformarse era seductora, pero en su interior, la voz de su abuelo resonaba, instándolo a desafiar el statu quo. Se dirigió a su oficina, donde el silencio contrastaba con la cacofonía de sus pensamientos. La pantalla de su ordenador lo miraba con frialdad, invitándolo a escribir. La idea de un artículo que descifrara mitos históricos comenzó a tomar forma en su mente. Claro, se arriesgaría a represalias, pero si sus hallazgos eran ciertos, merecían ser compartidos, no escondidos. Llenó una hoja de papel con notas frenéticas, anotando aquellos mitos a los que tanto temía enfrentar. La leyenda del caballero, la verdad detrás de la peste negra, las mujeres en la Edad Media, temas que, a la luz de su investigación, desafiaban las narrativas establecidas. Cada nota era una chispa de revelación que alimentaba su resolución. El tiempo pasó velozmente, inmerso en su búsqueda, hasta que un mensaje en su teléfono lo sacó de su trance. Era Martín, preguntándole si quería cenar. La idea de compartir su progreso le proporcionó un respiro. Quizá un intercambio con su amigo lo ayudaría a poner en orden sus pensamientos. Durante la cena, Alejandro se dejó llevar por su entusiasmo y compartió sus ideas. Martín lo escuchó atentamente, pero no pudo evitar plantear un cuestionamiento inquietante. ¿Realmente estás listo para las consecuencias? Revueltas como estás pueden marcar el rumbo de tu carrera. La palabra consecuencias resonó en su mente, colisionando con su determinación. La verdad que se aferraba a revelar era una espada de doble filo. Cada descubrimiento conllevaba el riesgo de alienar a colegas, de perder su plaza o, peor aún, ser el blanco de ataques personales. Pero en ese mismo instante, la imagen de su abuelo luchando contra una historia escrita por otros lo llenó de un nuevo fervor. Voy a hacerlo, Martín, dijo con firmeza, sintiéndose más fuerte que nunca. No puedo quedarme callado. Si hay verdades que deben ser escuchadas, son precisamente aquellas que han sido ignoradas o distorsionadas. Mientras regresaba a su oficina, la idea de una verdadera narrativa histórica se consolidaba en su mente. Era hora de dar forma a su artículo. No solo representaría su voz, sino aquellos que habían sido silenciados. Pasaron los días, y el artículo tomó vida. Sintió como cada argumento bien fundamentado lo acercaba más a su objetivo. Pero a medida que se iba acercando a la entrega del texto final, también crecía la presión que provenía de su entorno.
Los murmullos sobre su trabajo empezaron a extenderse y cada conversación en los pasillos se sentía como un posible enfrentamiento. La tarde previa a la entrega, Alejandro se miró al espejo. Su reflejo no solo mostraba a un investigador, veía también a un hombre decidido a reclamar su lugar en la historia. Pero algo dentro de él lo inquietaba. Estaba preparado para enfrentar el fuego de la crítica y la posible enemistad. Mientras repasaba sus notas, sintió que un escalofrío recorría su espalda. La encrucijada se hacía cada vez más clara. La mañana siguiente, con su trabajo bajo el brazo, se adentraría en un campo de batalla intelectual. ¿Qué impactos tendría su artículo en la percepción de la historia? Cuando finalmente apretó el botón de enviar, una pregunta fugaz lo atravesó de lleno: ¿podría soportar las reacciones de aquellos que se aferran a sus verdades? Con cada fibra de su ser, sabía que estaba a punto de entrar en la arena. El tiempo se detuvo un instante mientras evaluaba las posibles repercusiones. En el fondo, comprendía que este solo era el inicio de un largo y tumultuoso viaje. Su voz resonaría, pero el eco de esa decisión lo seguiría para siempre. La lucha estaba lejos de acabar. El amanecer trajo consigo una inquietante calma, un silencio que envolvía la universidad como un manto pesado. Alejandro se sintió atrapado en un limbo, esperando la reacción al artículo que había enviado la tarde anterior. Su mente, asediada por pensamientos contradictorios, repasaba cada argumento, cada dato que había expuesto. No era solo un artículo, era un manifiesto, una declaración de guerra contra el conformismo académico. Durante esa mañana, se sentó en su oficina, la vista fija en la pantalla de su ordenador, esperando un mensaje que no llegaba. Cada timbre del teléfono lo sacudía, pero eran solo notificaciones triviales que ensordecían su mente. Cuando al fin se dignó a revisar sus correos, encontró una notificación del decano: reunión convocada. Asistencia obligatoria. Su estómago se retorció. Era inevitable. Mientras caminaba hacia la reunión, sintió como los rumores comenzaban a chisporrotear. Profesores pasaban a su lado con miradas furtivas, como si cada susurro fuera una carga en sus hombros. La voz interna de su abuelo resonaba: las verdades duelen, pero son necesarias. Esa voz lo animaba a seguir adelante, a permanecer firme en sus convicciones. Cuando entró en la sala, el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. El decano, un hombre de voz potente y mirada fulminante, lo esperaba en el centro de la mesa, rodeado por otros académicos, todos ellos con expresión grave. Alejandro tomó asiento, sintiendo el peso de sus decisiones aplastarle el pecho. Alejandro, empezó el decano, he revisado tu artículo. Es atrevido. El silencio que siguió a sus palabras se adhirió a la piel de todos los presentes. Tu investigación cuestiona no solo hechos históricos, sino también el trabajo de colegas con años de servicio. Eres joven, y la ambición es comprensible, pero ¿realmente estás preparado para lo que esto significa? No se trata de ambición, señor, replicó Alejandro. Cada palabra brotaba desde un lugar profundo dentro de él, un lugar donde la verdad se encontraba con la necesidad de justicia. Se trata de rescatar voces silenciadas, de corregir narrativas que se han perpetuado sin cuestionamiento. Nadie quiere escuchar, pero eso no significa que no debamos hablar. Vio cómo el decano fruncía el ceño, pero en lugar de amedrentarse por la reprimenda, empezó a sentir un creciente empoderamiento. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que no solo defendía su trabajo, sino a todos aquellos que habían sido ignorados en su historia. El fuego de su convicción ardía más brillante que nunca. Consideraremos tus puntos, Alejandro, dijo finalmente el decano, su voz sonaba más atenta ahora. Pero no podemos permitir que ideas que desafían el statu quo lleven a la confusión en nuestros estudiantes. Te sugiero que reconsideres. No puedo volver atrás, interrumpió Alejandro, su voz firme. Cada palabra en ese artículo es el resultado de una vida de investigación, de pasión por nuestro pasado. Las verdades incompletas no deben prevalecer porque son más cómodas. La sala se sumió en un silencio tenso. Sabía que estaba desafiando no solo a su decano, sino a un sistema entero. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia un abismo que posiblemente no podía controlar. Al final de la reunión, dejó la sala sintiéndose tanto poderoso como vulnerable. La incertidumbre y la ansiedad luchaban dentro de él. Había tomado una posición, pero el costo podía ser elevado. Se apretó el botón de su teléfono al salir, buscando consuelo en su amigo Martín. Fue entonces cuando un mensaje apareció en la pantalla. ¿Qué fue eso? Estamos contigo.
Ese mero apoyo era un destello de luz, pero también un recordatorio de las consecuencias de su decisión. Hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué pasaría cuando sus palabras comenzaran a reverberar más allá de las paredes de la universidad. La decisión ya estaba tomada, pero el camino a seguir estaba lleno de sorpresas. Con el eco del desafío aún resonando en su mente, se preparó para enfrentar los retos que vendrían. La lucha ahora se amplificaba, la confrontación con figuras de poder era inminente. La próxima batalla no solo sería académica, se convertiría en una lucha personal por su propia identidad y convicciones. ¿Acaso podría sostenerse firme ante la presión que inevitablemente se desataría? Sin embargo, el verdadero reto surgiría cuando sus colegas comenzaran a tomar partido. La arena estaba lista para todo lo que estaba por venir, y Alejandro estaba en el centro, dispuesto a enfrentarlo. 6 días después de la reunión, Alejandro sentía que sus pensamientos eran un torbellino. Cada paso que daba por los pasillos de la universidad se acompañaba de murmullos y miradas. Algunos colegas ahora lo evitaban, como si la sola idea de asociarse con él pudiera dañar su propia reputación académica. Pero había otros, como Marta, quien le mostró una sonrisa alentadora al pasar, una luz en medio de la penumbra social que lo rodeaba. Sin embargo, no podía permitirse distraerse. Sabía que el impacto de su artículo comenzaba a hacerse notar. La reacción de sus compañeros era un reflejo de su propia lucha interna, el miedo a las consecuencias de desafiar el statu quo. Pero esa ansiedad, aunque constante, también lo impulsaba. Alejandro había creado un grupo de estudio con algunos estudiantes interesados en las mismas verdades que él, una minúscula resistencia frente al dogma académico. Cada miércoles realizaban reuniones en un café cercano. Las conversaciones eran intensas, profundas, cargadas de cuestionamientos y revelaciones. Aquella dinámica revitalizaba a Alejandro, le recordaba por qué había decidido luchar contra el silencio. Las ideas emergían, cada vez más audaces. Comenzaba a comprender que sus pensamientos podían desencadenar un cambio, no solo en su vida académica, sino en la forma en que sus estudiantes veían el mundo. Una tarde, mientras se preparaba para la reunión del grupo, una notificación alertó su teléfono. Era Martín, enviándole un artículo que parecía desglosar minuciosamente los puntos que él había abordado en su propio trabajo. «Vas en la dirección correcta», decía Martín. Pero Alejandro sintió un escalofrío, la posibilidad de que otros se adueñaran de sus ideas lo inquietaba. Tenía que actuar, decidió convocar una reunión formal con varios colegas que se mostraban escépticos. Los eligió cuidadosamente, buscando aquellos que, a pesar de sus reservas, tenían un mínimo de apertura. Alejandro sabía que no podría convencer a todos, pero cada pequeña victoria contaba. Preparó su argumento, el corazón latiendo con fuerza mientras ideaba una estrategia que alineara su pasión con su profesionalismo. El día de la reunión, el aire era denso de anticipación. Alejandro se presentó con una disposición clara y seguridad renovada. A medida que expuso sus ideas, percibió cómo algunos rostros se transformaban, animados por su fervor. Su voz resonaba, potente y decidida, mientras desnudaba las falacias que habían sido presentadas como verdades. Incluso cuando notó la reticencia en algunos, no se dejó desanimar. La conversación se volvió un diálogo abierto, en lugar de un ataque directo. Preguntas surgían, contradicciones afloraban, y la sala comenzó a caldearse. El enfrentamiento que había anticipado no era en vano, se había convertido en un espacio de aprendizaje, un laboratorio de ideas en el que la verdad podía emerger. Sin embargo, una sombra seguía acechando entre las luces de ese nuevo apoyo. Al finalizar la reunión, el decano lo llamó a su oficina, advirtiendo que su artículo habría consecuencias serias. Alejandro se detuvo un instante. ¿Por qué no había visto esto antes? Aquel apoyo momentáneo podía volverse en su contra. Sin embargo, esa conversación también traía consigo una revelación. Si el decano estaba tan preocupado, era porque algo dentro de su propuesta comenzaba a retumbar. El statu quo ya no estaba tan seguro, había comenzado a fracturarse. Con la mente en ebullición, Alejandro salió de la oficina sintiendo que el juego apenas comenzaba. Tenía que prepararse para la defensa de su trabajo, pero también para aprovechar esta abertura. Tal vez había una posibilidad real de cambiar el discurso en el seno académico. La lucha no sería sencilla, y cada paso que daba requeriría más de su ingenio y resistencia. Pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿sería suficiente? ¿Podría sostenerse ante un sistema que parecía decidido a mantener la ignorancia? La audiencia lo observaría con atención, y la oportunidad de
Hacer eco de una verdadera revolución del pensamiento se perfilaba ante él, como un horizonte tentador. Con cada decisión, la bruma de la incertidumbre se despejaba un poco más, y lo que comenzaba como un chapoteo en aguas turbulentas podría transformarse en una ola insurrecta. Alejandro sabía que debía estar preparado, pues el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino al sistema mismo, estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de sostener el peso de su propia verdad y de lo que su lucha implicaba? Los días siguieron deslizándose, cada uno impulsado por la urgencia del próximo movimiento. Alejandro pasaba horas en la biblioteca, sumergido en libros y artículos que le ofrecían nuevas perspectivas y respaldos para sus argumentos. A medida que profundizaba en su investigación, su confianza crecía, pero junto a ella también lo hacían las dudas internas. La línea que separaba la convicción de la arrogancia se presentaba cada vez más delgada. El simple acto de abrir los ojos a las verdades ocultas se había convertido en una odisea personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La noción de que muchos de sus colegas veían su trabajo como una herejía lo perturbaba. La ansiedad era un incesante compañero, siempre instando a su mente a cuestionar su valor y autenticidad. Sus citas con los estudiantes en el café no solo servían para discutir ideas, estaban forjando una comunidad, un refugio de pensamiento crítico en el que las visiones desafiantes podían florecer. Una tarde, mientras el aroma del café impregnaba el ambiente, un estudiante, Fernando, planteó una pregunta decisiva. ¿Qué harías si tu artículo provocara una reacción aún más hostil? Indagó con una mirada pensativa. La pregunta resonó en la sala como un eco de sus propias inquietudes. La imagen del decano aparecía en su mente, fúnebre y omnipresente. Debo hacerme esta pregunta a diario, admitió Alejandro, sus palabras tonales estaban cargadas de una nueva determinación. El conocimiento y el temor no pueden coexistir. Por eso, lo que sea que ocurra, debo estar preparado para defenderlo. Marta, siempre lista para apoyar su impulso, sugirió organizar un simposio donde pudiera presentar formalmente su trabajo. La idea se posó en su mente como una chispa incandescente. Un foro abierto para hablar, debatir y desafiar las creencias, repetía mientras su corazón se aceleraba ante la posibilidad. Sin embargo, a medida que la idea tomaba forma, Alejandro se preguntaba si estaba listo para tal escrutinio. Sacudido por la presión del evento, la preparación se convirtió en una especie de maratón mental. Elaboró una presentación que no solo detallara su investigación, sino que también confrontara las creencias más arraigadas en su entorno académico. Cada diapositiva, un paso más cerca de su verdad, cada argumento, un desafío lanzado al abismo de la complacencia. Con cada día que pasaba, el claro reconocimiento de lo que estaba en juego se convertía en un peso palpable en sus hombros. La conciencia de que sus ideas podrían ser destrozadas o, tal vez, enmarcadas por la crítica lo mantenía alerta. Sabía que cada palabra que pronunciara podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes, cada reacción, un posible cambio de rumbo. La noche anterior al simposio, mientras revisaba su presentación, la duda regresó. ¿Y si todo fuera un fracaso? ¿Y si, al final, el sistema lo devoraba y relegaba su voz al silencio una vez más? Se quedó mirando por la ventana hacia las luces tenues del campus, el miedo se entrelazaba con la adrenalina. En ese momento de introspección, algo hizo clic en él. La posibilidad de que su trabajo no solo generara reacciones negativas, sino que encendiera un verdadero diálogo, lo impulsó hacia adelante. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, una vez que se subiera al escenario, enfrentaría algo más grande que sus palabras, el propio temor de su propio potencial. Con el corazón latiendo al unísono de sus pensamientos, Alejandro cerró su presentación, enfocado y resuelto. El día en que su voz resonara ante una audiencia en un espacio que podría dar lugar a un cambio real se acercaba rápidamente. Sería un acto de liberación, conjurado de un dolor y un deseo de verdad. Pero, en su mente permanecía una inquietante pregunta: ¿sería capaz de manejar las repercusiones de un cambio que iba más allá de lo que había imaginado? El eco de su decisión retumbaba, aún por descubrir lo que realmente significaba luchar por su voz. La mañana del simposio llegó con un aire de inminente cambio. Alejandro se despertó antes del amanecer, los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de su habitación, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en sus paredes. Sin embargo, la calma visual no apagó el torbellino que llevaba dentro. Se rememoró frente al espejo, notando las ojeras que le delataban noches de insomnio y estrés.
La imagen que le devolvía el espejo era la de un hombre que, al borde del abismo, debía decidir si saltar al vacío o retroceder. Con un último vistazo a su presentación, sintió una mezcla de emoción y terror. Tenía que recordar que aquel trabajo no era solo un deber académico, sino una crítica valiente a las creencias establecidas, una invitación a cuestionar. En momentos como este, sus citaciones provenían de la retórica de los grandes pensadores que lo habían antecedido. La verdad duele, se decía a sí mismo mientras cerraba su portátil y se dirigía al auditorio. A medida que el reloj avanzaba, la audiencia comenzó a tomar forma. Colegas, estudiantes y figuras de la facultad llenaban las filas de asientos. El murmullo de la conversación general se asemejaba a un bajo rugido que reverberaba en su pecho. La primera mirada al público se sintió como un precipicio, sentía que cada par de ojos proyectaba la crítica, la expectación y un sutil escepticismo. Cuando llegó su turno, se forzó a caminar hacia el escenario. La luz del proyector iluminó su rostro, y el estruendo del silencio se convirtió en su única compañía. Comenzó a hablar, introduciendo su propuesta con una pasión que no sabía que poseía. Su voz resonó, construyendo un argumento que recogía todos los libros y artículos que había leído. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como un único canal de una corriente de ideas vibrantes. Sin embargo, cada afirmación cargaba un peso que parecía multiplicarse. Cada vez que mencionaba un hecho, sentía el escalofrío de la resistencia. Tradicionalistas en la audiencia fruncían el ceño, y sus gestos expresaban el reparo hacia su perspectiva. Las preguntas iniciales eran corteses, pero se sentía la tensión acumulándose en el ambiente. El miedo a ser atacado por aquellos que se sentían amenazados por su argumentación se transformaba en un fuego que lo impulsaba, una necesidad de no dejarse silenciar. La sesión de preguntas y respuestas fue un campo de batalla. Las críticas surgieron como dardos lanzados desde la oscuridad del escepticismo. ¿No teme que su obra deconstruya años de investigación y sacrificio de sus colegas?, preguntó uno de sus mentores con notable desdén. Alejandro, aunque temblando por dentro, recordó su decisión interna. Sí, respondió con firmeza, temo, pero es una resistencia que me impulsa a buscar la verdad, no a ocultarla. La confrontación generó respuestas inesperadas entre los asistentes, algunos comenzaron a cuestionar también, a aceptar las propuestas que defendía. Algo dentro de él se iluminó con esos nuevos diálogos, y supo que su trabajo estaba tocando fibras más profundas. La adrenalina que lo invadía era el néctar de su valentía floreciendo en una discusión real, no un mero intercambio de elogios. Al finalizar, mientras los aplausos resonaban, se sintió más ligero. Aunque sabía que había golpeado paredes, no había caído en el silencio que una vez le había aterrorizado. Pero mientras la gente comenzaba a dispersarse, el decano, con una mirada severa, se acercó a él. No hemos terminado aquí, murmuró, el escalofrío de la incertidumbre regresó. El verdadero conflicto podría apenas estar comenzando. ¿Qué repercusiones se cernían sobre su trabajo? La posibilidad de que su voz, tan valiente, pudiera ser acallada nuevamente lo perturbaba. Era un nuevo desafío que había surgido de lo que antes había considerado un triunfo. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que llegaría a continuación? El eco del aplauso aún resonaba en su mente mientras Alejandro se retiraba del escenario. La adrenalina que había sentido parecía desvanecerse, reemplazada por un frío repentino ante el replanteamiento de su futuro. El decano, una autoridad cuya presencia inspiraba tanto respeto como miedo, se acercaba con pasos deliberados. Sus palabras no eran solo una advertencia, eran un mensaje claro de que había desencadenado algo que no podía controlar. Se desvió a un rincón del auditorio para recomponer sus pensamientos. Rodeado de una multitud que en su mayoría lo había reconocido, que habían reaccionado con admiración y estrategia, ahora se contemplaba a sí mismo con una nueva pregunta en su mente. ¿Era realmente el héroe pecador que había deseado ser, o simplemente un llamado a un conflicto más profundo? Mientras reflexionaba, sintió un leve temblor en sus manos. Se dio cuenta de que su propia seguridad había quedado vulnerada. La noción de ser un pionero en su campo era ahora más difícil de sostener. Podría soportar el peso de las críticas, las expectativas y las traiciones que podían llegar a su vida profesional. En medio de sus cavilaciones, el decano apareció ante él. Alejandro, debemos hablar, dijo, su tono algo más suave, aunque cargado de seriedad. Tu presentación ha suscitado reacciones fuertes, y debemos abordar estas voces de descontento antes de que se tornen en una tormenta. Alejandro tragó saliva, sintiendo que la tensión volvía con su fuerza habitual.
¿Qué necesita saber, decano?, preguntó, tratando de proyectar firmeza, aunque una parte de él ansiaba la aprobación. Tu argumento no es solo una crítica académica, es un desafío a la estabilidad de nuestra disciplina. Muchos colegas están furiosos. Y yo, el decano inhaló profundamente, no estoy aquí para protegerte, sino para advertirte. Nuestro mundo académico puede ser despiadado, la adrenalina regresó en oleadas. La lucha personal en la que se había lanzado con tanto fervor ahora traía una carga no solo emocional, sino profesional que no había anticipado. ¿Y eso significa que debería retractarme? Alejandro sabía que no iba a ser fácil. No estoy sugiriendo eso. Pero necesitas considerar tus opciones. Habrán repercusiones. Podrías enfrentar un revés que marcaría el resto de tu carrera, contestó el decano mientras lo observaba con ojos firmes. Alejandro se sintió acorralado. Sabía que su intención era la búsqueda de la verdad, pero la duda se instaló en su mente. ¿Sería capaz de sostener su posición ante la embestida del resto del cuerpo académico? En ese momento, entendió que el verdadero desafío no sería solo refutar las críticas que le llegaban, sino también encontrar la solidez en sí mismo para respaldar su trabajo. Con una decisión repentina, habló con voz decidida: si hay que afrontar la tormenta, lo haré. Mi voz merece ser escuchada, así como el trabajo de muchos otros que se ven silenciados. La combinación de miedo y determinación surgiendo en su pecho le infundió un nuevo sentido de propósito. La mirada del decano se atenuó. Eso es lo que quería escuchar, pero tiende a haber un camino solitario en estas decisiones. Recuerda, en cada elección, hay consecuencias. Debes estar preparado para lo peor. Mientras salía del auditorio, la mezcla de ansiedad y determinación lo acompañaba. Al enfrentar la vulnerabilidad de su posición, se dio cuenta de que la atmósfera de incertidumbre era también una oportunidad para un nuevo descubrimiento personal. No obstante, antes de poder procesar el camino por delante, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un correo electrónico de una publicación de renombre que solicitaba una entrevista acerca de su presentación. La luz del día entraba cálida por las ventanas, pero su corazón se aceleró. ¿Te atreverás a dar el siguiente paso? Resonó dentro de él, pero la pregunta latente que se laceraba en su mente era otra: ¿estaba realmente preparado para los desafíos que esto conllevaba? La mirada del decano todavía lo acompañaba. Ya no. Era solo una cuestión de verdad académica, se trataba de encontrar la verdad en sí mismo. La línea que separaba el éxito del fracaso se volvía difusa. ¿Estaba listo para no solo enfrentarse a las críticas, sino a la fragilidad de su autorreflexión? Nunca había sido tan consciente de que la lucha más grande estaba por llegar. Alejandro se despertó una mañana con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Las primeras luces del alba entraban por la ventana, pero no despertaron dudas ni temores, más bien, se convirtieron en un símbolo de renovación. Había pasado semanas entre sombras, resistiendo presiones externas, pero ahora sabía que la transformación que había experimentado iba más allá de ser simplemente un joven académico desafiando el statu quo. Se había convertido en el eco de su abuelo, en el guardián de verdades olvidadas. Al mirar su reflejo, lo que vio no fue solo a un hombre que enfrentaba adversidades, sino a un defensor de un legado. Ahora poseía un objetivo: mostrar a sus estudiantes que la historia va más allá de fechas y nombres, es un relato vivo, construido día a día. El eco de risas y murmuraciones de sus compañeros académicos seguía resonando en su mente, pero en vez de intimidarlo, ahora lo motivaba. Con determinación, Alejandro se preparó para su cita con la editorial. El correo electrónico que había recibido días antes había encendido una chispa en él. Tu voz necesita ser escuchada, le habían dicho. A cada momento, consciente del impacto que cada palabra podría tener, se vistió con la confianza de quien ha superado una batalla, con la firmeza de un hombre que ha hallado su voz. Al entrar en la oficina de la publicación, fue recibido por un grupo de editores que, aunque inicialmente escépticos, mostraron curiosidad ante su propuesta. Se sentó en la silla, rodeado de miradas inquisitivas, pero en lugar de sentirse acorralado como antes, se sintió empoderado. Comenzó a hablar con claridad sobre su investigación y la respuesta que había suscitado en el entorno académico. Las verdades son a menudo incómodas, afirmó frente a ellos. Desafían lo que conocemos y, a veces, lo que queremos creer. Pero eso no significa que no deban ser reveladas. Sostenía en sus manos el legado de su abuelo y, con cada palabra, reivindicaba no solo su nombre, sino también el de muchos otros que habían luchado por ser escuchados. La conversación fluyó, y ante los editores, Alejandro no solo expuso su artículo, sino que también reflejó su pasión por la enseñanza y el conocimiento.
La energía que antes había sentido en las aulas, ahora vibraba en esa sala. A medida que hablaba, sintió como su voz resonaba, como un instrumento que tocaba cuerdas sensibles en el corazón de quienes lo escuchaban. Cuando concluyó, el murmullo de aprobación y compromiso se apoderó del espacio. Hay un gran potencial en tus ideas, le dijo uno de los editores, y estamos interesados en publicarlo. Allí, en ese instante, Alejandro entendió que su lucha había valido la pena. No solo había defendido su verdad, había logrado que otros la escucharan. La simbiosis entre su voz y la de su abuelo había encontrado su cauce. Con el artículo en manos de quienes podían difundir su mensaje, Alejandro sintió un peso liberarse de sus hombros. Ya no era solo un individuo atado a una historia personal, era parte de un movimiento hacia la verdad y la inclusión. La sensación de triunfo fue palpable, y sabía que ahora tendría que afrontar nuevas críticas, pero estaba preparado. Volvió a su universidad con la visión renovada de que cada paso que había dado, cada pequeño triunfo y cada batalla perdida, habían sido parte de un viaje necesario. Al enfrentarse nuevamente al decano y a sus colegas, ya no sentía temor, se sentía imbatible. Cuando sostuvo su presentación pública, esta vez fue recibido con un respeto que había luchado por conseguir. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero había sembrado las semillas de la curiosidad y la voluntad en sus estudiantes y colegas. Las discusiones que antes eran agrias comenzaron a transformarse en debates enriquecedores. Poco a poco, su trabajo fue reconocida, llevando a invitarlo a conferencias y simposios, donde podía compartir su perspectiva con un público más amplio. Alejandro había llegado a comprender que su verdadero logro no era solo el reconocimiento académico, era la conexión que había reconstruido con su legado y, en ese proceso, había redescubierto su amor por la enseñanza. En lugar de ver su trabajo como una carga, ahora lo entendía como una misión: sacar a la luz historias que habían permanecido ocultas, inspirar a otros a cuestionar sus conocimientos y despertar el deseo de aprender. Hoy, él sostiene su lugar en un mundo donde la búsqueda de la verdad se valora por encima de la conformidad. La historia de su abuelo se ha transformado en su propia historia. Y lo que comenzó como un miedo a ser silenciado se convirtió en un canto de victoria, donde cada mirada que antes se había desviado, ahora lo aclamaba. La historia no es solo de hechos y figuras, es un viaje humano, lleno de descubrimientos, y Alejandro se ha convertido, sin duda, en su defensor. Si este viaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No quiero que te pierdas las próximas historias emocionantes que tenemos reservadas. Deja un me gusta y ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Comenta abajo tus reacciones y qué te ha parecido esta conclusión tan impactante. Y también, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este relato de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.